¿no? Ahí sí, ahora sí. Ahí sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, como hice en los casos anteriores, una brevísima descripción, digamos, de los antecedentes de Agustina. Como ustedes pueden ver en la pantalla, está el título de su presentación, su nombre, Agustina Chimento, es licenciada en genética, graduada de la UNOVA, la Universidad Nacional del Noreste de la Provincia de Buenos Aires. Ella en este momento, justamente por una beca doctoral, otorgada por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, la SIC, tiene o posee una beca doctoral porque está realizando justamente su doctorado, ¿sí? En las temáticas, bueno, de las cuales hoy algo nos va a contar en su charla. Ha tenido otras becas, tanto de pregrado, digamos, como alumna, como becas de estímulo de las vocaciones científicas, otras becas para alumnos universitarios de la SIC también, ¿sí? Por supuesto, también participa en proyectos de investigación que tiene que ver con esta temática. Fundamentalmente ella está relacionada o en la línea de investigación en el grupo generado por la doctora Carolina Cristina, que hace un ratito ustedes la vieron, que le hizo preguntas a Laura, que además es la secretaria de investigación de la UNOVA, ¿sí? Trabaja en sus líneas de investigación, se ha formado con ella, se sigue formando en ese grupo, por lo tanto ella ha participado no solamente con presentaciones a congresos y publicaciones en revistas científicas, sino también en distintos, forma parte de los grupos que obtienen distintos proyectos subsidiados por distintas instituciones de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Algo que yo olvidé y lo retomo ahora, porque Agustina también participa de esta actividad que para mí yo la rescato porque es muy importante por parte de otra de las tantas funciones que hacemos aquellos que estamos en las universidades públicas, que tiene que ver con la producción y servicios, producciones y servicios. Tanto Ángela Barbero como Agustina, y también Paolo y muchos otros graduados y alumnos de la UNOVA han participado fuertemente cuando fue el servicio de detección del SARS-CoV-2, ¿sí? Por técnicas genéticas de RT-qPCR en muestras humanas, haciendo o cumpliendo una función social muy importante en el territorio, tanto en las sedes de la universidad como Junín y Pergamino. Esto me parece importante rescatarlo porque son investigadoras, en este caso investigadores jóvenes, que además de formarse, incluso muchos de ellos como docentes, porque han sido ayudantes de alumnos, algunas continúan ya en otras categorías como auxiliares docentes, también cumplen esta función, ¿sí? De presencia en el territorio en lo que fue la pandemia, que todos ustedes recordarán. Por eso lo quería mencionar en el caso de Agustina, pero Angie también tuvo participación en eso. También ha participado en varios eventos científicos y tecnológicos, ya tiene, como dije, algunas publicaciones y varias presentaciones a congresos, así que como para no demorarnos más, y perdón por esta síntesis tan resumida, Agustina, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos, espero que me escuchen bien. Bueno, Susana contó un poco quién soy, si soy graduada de la carrera, y a continuación mi presentación se titula Señalización Notch y su interacción con receptores de andrógenos y drogas de uso clínico, estudio de potenciales combinaciones terapéuticas en el cáncer de próstata. A modo de introducción, me gustaría empezar a contarles que la glándula prostática es una glándula sexual accesoria del aparato reproductor masculino que se encuentra ubicada por debajo de la vejiga, alrededor de la uretra y por delante del recto. Comienza su desarrollo durante la embriogénesis tardía, continúa después del nacimiento y se completa antes de alcanzar la madurez sexual. En lo que respecta a la organización del tejido prostático, podemos distinguir 4 zonas: una zona central, una zona fibromuscular o anterior, también comúnmente llamada, una zona de transición y una zona periférica. La zona fibromuscular, valga la redundancia, o zona anterior, está compuesta por un tejido más bien del tipo fibromuscular, y en las otras 3 zonas restantes, en la zona central, de transición y periférica, podemos reconocer esta arquitectura típica de los órganos glandulares, en donde vemos un compartimiento estromal, un compartimiento epitelial, separados entre sí por una membrana o lámina basal y un lumen ductual bien conformado. En lo que respecta ahora sí, en la patología que estudiamos en el laboratorio,
El cáncer de próstata, de acuerdo a datos tomados hasta el año 2020 por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, es el cáncer con mayor incidencia en los hombres en la Argentina. Y para simplificar un poquito esta imagen, la mayoría de los tumores de próstata son del tipo adenocarcinomas, en donde si podemos comparar con la imagen de un epitelio normal, vemos un tejido mucho más desorganizado, hay una pérdida de la diferenciación celular, vemos un agrandamiento de núcleos y nucleolos, vemos cómo la membrana basal desaparece, ¿sí? Y esta pérdida a lo largo de la progresión de la enfermedad lleva también a esta pérdida de la desorganización del tejido. En última instancia, algunas células pueden migrar y dar metástasis en ganglios linfáticos y huesos. Ahora, algo que me gustaría comentarles, porque nos interesa a nosotras, es la vida del receptor de andrógenos. La testosterona es una hormona sexual masculina y el principal andrógeno circulante. Es secretado por las células de Leydig testiculares y se regula a través del eje hipotálamo-hipofisario gonadal. Desde el hipotálamo sí se produce hormona liberadora de gonadotrofinas que van a estimular a los gonadotropos en la hipófisis anterior para que estos mismos produzcan y secreten hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Es la LH la quien va a promover o a estimular a las células de Leydig para que éstas produzcan y secreten testosterona, que mediante retroinhibición negativa va a inhibir la mayor secreción de genes RH y LH. Ahora bien, la testosterona va a señalizar a través del receptor de andrógenos, que es un receptor que en su estado basal se encuentra en el citoplasma unido a proteínas de choque térmico. Cuando la testosterona ingresa a la célula prostática, se convierte por la alfa-5 reductasa en dihidrotestosterona. La unión de los andrógenos al receptor induce un cambio conformacional en donde el receptor no solo se va a disociar de estas proteínas de choque térmico, sino que también se va a fosforilar. El receptor además dimeriza y es el homodímero del receptor de andrógenos quien trasloca al núcleo y se va a unir a los elementos de respuesta a los andrógenos en el ADN para dar lugar a la expresión de dos genes clásicos diana de la vida de los andrógenos como lo son PSA y TMPRSS2. Dada la importancia de la vida del receptor de andrógenos en lo que es el desarrollo y el mantenimiento del tejido prostático, es que no sorprende que su desregulación se haya visto asociada con el desarrollo y progresión de esta patología. Varias mutaciones de lesiones, traslocaciones y amplificaciones de este receptor se han visto asociadas con el cáncer de próstata. Y en lo que respecta ahora sí a los tratamientos farmacológicos en el cáncer de próstata, desde 1940, el tratamiento estándar ha sido la terapia de privación de andrógenos, en donde el descenso de los andrógenos circulantes se puede dar de una manera quirúrgica, sí que es la orquiectomía o la escisión de uno de los dos testículos, y también se puede utilizar la castración química que involucra la utilización de estrógenos sintéticos antagonistas o agonistas del gen RH. En principio, los pacientes muestran una buena respuesta a estas terapias, sin embargo, con el tiempo recaen con una enfermedad que suele ser más agresiva y se conoce como cáncer de próstata resistente a la castración. Es allí que comienzan a producirse y a desarrollarse las terapias antiandrogénicas, ¿sí? Para poder dar una solución a estos pacientes, que tienen como objetivo inhibir a la vía de señalización del receptor de andrógenos de una manera dirigida. Y para ahora comentar y que charlemos un poco más de estas terapias antiandrogénicas, las primeras en desarrollarse son los que se denominan antiandrógenos de primera generación, entre los cuales podemos mencionar a la bicalutamida y a la flutamida. Estas drogas tienen como objetivo impedir la traslocación del homodímero del receptor de andrógenos al núcleo. Cómo se empezó a observar cierta resistencia en los pacientes frente a estas terapias es que comienzan a desarrollarse y a producirse los antiandrógenos de segunda generación, como lo son la enzalutamida y la viroterona. A modo de mención, la viroterona más que nada va a bloquear la biosíntesis de los andrógenos y la enzalutamida, que es la que nos interesa porque es la que utilizamos en el presente trabajo, va a actuar a 3 niveles, compitiendo con los andrógenos por unirse al receptor, impidiendo la traslocación del complejo ligando receptor al núcleo, y en un tercer nivel, que es impedir la unión de este complejo a esos elementos de respuesta a los andrógenos en el ADN. Como bien se observa cierta variabilidad en los pacientes en su respuesta a estos antiandrógenos y que incluso se genera indefectiblemente una resistencia, es que comienzan a considerarse
vías de señalización independientes a la vía del receptor de andrógenos que puedan estar modulando la proliferación o la muerte de las células prostáticas. Pueden mencionarse la vía de NF-kappa-beta, la vía de las yaquestactinasas, la vía Wnt y la vía de señalización Notch. Entonces se empieza a tomar en consideración a otras vías, ¿sí? Porque pueden estar además modulando la respuesta a las terapias utilizadas. Y la segunda vía de señalización de las que quiero hablarles, porque es la que estudiamos en el laboratorio, es la vía de señalización Notch, que está involucrada en diversos procesos celulares, como el mantenimiento de células madres, la proliferación, migración, apoptosis, la transición epitelio-mesenquimal, entre otros. Y lo que es una vía evolutivamente muy antigua y conservada. En los mamíferos podemos reconocer 4 receptores Notch, el receptor Notch 1, 2, 3 y 4, que se expresan en la membrana plasmática como una proteína transmembrana de tipo 1, en donde podemos reconocer 2 dominios, un dominio extracelular y un dominio que, además de tener el dominio transmembrana, tiene el dominio intracelular de Notch. Es este dominio extracelular el que va a reconocer una célula vecina a su ligando, entre los cuales podemos mencionar a Jagger 1 y 2, delta 1, 3 y 4. Y cuando el receptor Notch reconoce en una célula vecina su ligando, se expone un sitio en donde va a actuar una proteasa de la familia DAM. Esta proteasa, al actuar, se va a liberar el dominio extracelular de Notch, y ahora la porción remanente del receptor que quedó en la membrana va a ser diana o blanco del complejo de la gamma secretasa, que al actuar va a liberar al dominio intracelular de Notch, el cual trasloca el núcleo y junto con otras proteínas, factores de transcripción, va a dar lugar a la activación y a la transcripción de genes diana clásicos de la vía Notch, como son los de la familia de los GES y de los HEI. Bien, yo hoy mencioné varias de las funciones que tiene la señalización Notch, pero ¿qué ocurre con el rol de la vía Notch en el cáncer? Bien, se la ha visto asociada con actividades del tipo supresora tumoral, como también con actividades más bien broncogénicas. Por ejemplo, en la sobreexpresión de Notch3 en un carcinoma hepatocelular se ha visto asociada a un peor pronóstico, y por el contrario, la sobreexpresión de Notch1 y 2 se ha visto asociada a una detención del crecimiento celular en el cáncer de pulmón de células pequeñas. ¿Qué es lo que se conoce en el cáncer de próstata? Sabemos por bibliografía que la vía Notch puede estar asociada en el desarrollo y en el mantenimiento del tejido prostático, pero ¿qué es lo que ocurre en el cáncer de próstata? Nuevamente encontramos en la bibliografía trabajos que proponen a la vía Notch y que la relacionan con un tipo de actividad supresora tumoral, y otros que más bien asocian a la vía con un rol de tipo broncogénico. Y como hoy les mencioné anteriormente, que es el complejo de la gamma secretasa, que al actuar va a liberar el dominio intracelular de Notch y con ello la vía se considera activa, es que comenzó a tenerse en cuenta como un posible diana terapéutico y comienzan a desarrollarse los denominados inhibidores de la gamma secretasa. Y les traigo algunos trabajos en donde se ve en ensayos clínicos una buena tolerabilidad en los pacientes frente a estos distintos tipos de inhibidores y buenas respuestas en distintos tipos de cáncer, como cáncer de mama, colorectal, de hígado, entre otros. Con todo lo mencionado anteriormente, es que nosotras nos propusimos como objetivo estudiar a la vía de señalización Notch como un mecanismo molecular asociado al desarrollo de agresividad tumoral y resistencia a los tratamientos de actual uso clínico en el cáncer de próstata, teniendo en cuenta terapias dirigidas y o citotóxicas. Nuestro primer bloque de resultados surgen de una serie de experimentos in vitro en donde cultivamos a la línea celular humana de cáncer de próstata denominada PC3, que expresa, en comparación de otras líneas celulares, presenta una baja expresión del receptor de andrógenos, lo cual las hace más agresivas y menos respondedoras a las terapias antiandrogénicas. Iniciamos evaluando la viabilidad celular por un ensayo de MTS, y en este caso tratamos a las células durante 24, 48 y 72 horas con el antiandrógeno enzalutamida, en las dosis de 30, 50 y 100 micromolar. Dosis que consideramos una dosis baja, media, y alta de este antiandrógeno. Lo que observamos es que a las 72 horas de iniciado el tratamiento con 50 micromolar de enzalutamida, así como también cuando evaluamos la viabilidad celular a las 24, 48 y 72 horas de iniciado el tratamiento con 100 micromolar de enzalutamida,
vemos una reducción significativa de la viabilidad celular, observando que inhibir la vía de señal, o sea, podemos concluir que inhibir la vía del receptor de andrógenos con el antiandrógeno en ensalutamida reducía la viabilidad de las células prostáticas PC3 en las mayores dosis estudiadas y también a tiempos más largos, algo que esperábamos, dado o que no nos sorprendió, dada la baja expresión del receptor de andrógenos en esta línea celular. Paralelamente, evaluamos la influencia de la vía de señalización Notch sobre la viabilidad de las células prostáticas. Volvimos a evaluar la viabilidad celular con un ensayo de MTS y en este caso tratamos a las células durante 24, 48 y 72 horas con 10 y 30 micromolar de APT, que el de APT es un inhibidor de la gamma secretasa, entonces vamos a estar inhibiendo la activación de la vía Notch. Lo que observamos es que a las 48 y 72 horas de iniciado el tratamiento con 10 micromolar de APT, así como también a las 24 y 72 horas de iniciado el tratamiento con 30 micromolar de APT, observamos una reducción significativa de la viabilidad celular, por lo que inhibir la vía de señalización Notch con este inhibidor de la gamma secretasa, como lo es el de APT, redujo la viabilidad de las células prostáticas. En este panel de resultados, y también comentarles, es que nosotros empezamos a pensar qué ocurriría con una de las vías de señalización si nosotros modulábamos otra. En este sentido es que comenzamos tratando a las células durante 24 y 48 horas con 30 y 50 micromolar de ensalutamida. Lo que observamos es una tendencia a la reducción de GES1, que es un gen diana de la vía Notch. Esto lo vimos sí con la dosis más baja de ensalutamida y que empezó a acompañar esta idea o esta hipótesis que nosotros teníamos. A continuación, al evaluar el efecto del tratamiento con el inhibidor de Notch de APT sobre la vía de los andrógenos, es que ahora tratamos a las células durante 24 y 48 horas con 10 y 30 micromolar de APT, observando, por un lado, que había una reducción significativa en la expresión de GES1 en las dos horas evaluadas, ¿sí? Para la dosis de 30 micromolar de APT, y que al tratar durante 24 horas con 30 micromolar de APT, veíamos una reducción significativa en la expresión de un gen diana de la vía de los andrógenos, como lo es TMPRCS2, indicando que la activación de la señalización Notch modularía positivamente la señal de la R que media la transcripción de esta enzima. Con estos resultados que vimos de tratar de manera aislada a las células con DAPT o con ensalutamida, es que nos propusimos evaluar qué ocurriría si ahora tratábamos a las células de manera combinada con DAPT y con el antiandrógeno ensalutamida. Iniciamos nuevamente evaluando la viabilidad celular por un ensayo de MTS y tratamos durante 24, 48 y 72 horas a las células con un tratamiento combinado que involucró 10 micromolar de APT y 50 micromolar de ensalutamida, observando una reducción significativa de la viabilidad a las 48 y 72 horas de iniciado el tratamiento. Al evaluar el estado de activación en los niveles de expresión de componentes de las dos vías que estábamos estudiando, hallamos que a las 24 y 48 horas de iniciado nuestro tratamiento combinado con 10 micromolar de APT y 30 micromolar de ensalutamida, encontramos que había una tendencia a que se reduzca la expresión de los dos genes diana, como lo es GES1, que es un gen diana en la vía Notch, y el gen diana del receptor de andrógenos TMPRCS2. Y por último, de esta serie de resultados in vitro, es que nos propusimos evaluar la capacidad migratoria de las PC3. Para ello realizamos un ensayo de cierre de herida, que por ahí, para quien no lo conoce, lo que hacemos es, una vez que plaqueamos a las células, esperamos a que alcancen la confluencia y realizamos una herida con un tip, sí que es, en lo que yo visualizo es esta imagen, y empezamos nuestro tratamiento. En este caso, primero evaluamos la influencia de la vía Notch, tratando las células con dosis de 10 y 30 micromolar de APT, y lo que se hace es tomar fotos, ¿sí? Siempre en el mismo lugar, a las 0, 4, 8 y 24 horas de iniciado este tratamiento. Lo que observamos es que el tratamiento con DAPT inhibe significativamente la migración de las PC3, observándose una mayor área libre en el hueso. Al tratar ahora a las células de manera aislada, pero con el antiandrógeno ensalutamida, lo que observamos también es una tendencia a esa reducción
en la capacidad migratoria de las PC3 a las 24 horas de iniciado el tratamiento, observándose una mayor área libre en el web. Y por último, al tratar a las células de manera combinada con 10 micromolar de APT y 30 micromolar de enzalutamida, observamos una fuerte tendencia a la reducción de la migración de las PC3 a las 24 horas de iniciado el tratamiento. Con los resultados que obtuvimos de nuestros experimentos in vitro es que decidimos movernos a un modelo in vivo y para ello desarrollamos, ¿sí? Pusimos a punto un modelo in vivo en donde inyectamos subcutáneamente a las células PC3 en ratones mule y en este primer experimento lo que quisimos evaluar fue la cinética del crecimiento tumoral, ya que como no teníamos experiencia en el laboratorio, realizamos la medición del volumen tumoral con calibre manual, a su vez que fuimos midiendo el peso de los ratones y evaluando su buen estado en general a lo largo del experimento. Finalizado este mismo, sacrificamos a los ratones, extirpamos esta porción del tumor y la dividimos en 3 fracciones. Una fracción sería destinada para la realización de inmunistoquímica y tinción con hematoxilina y eosina. Una segunda porción sería destinada a evaluar niveles proteicos mediante Western blot y una tercera porción sería destinada a la medición de los mensajeros mediante RT-qPCR. Muy bien, lo que obtuvimos de este primer experimento es que al finalizarlo teníamos 2 grupos de ratones en donde unos habían desarrollado un tumor más grande y otros habían desarrollado un tumor más pequeño. Al evaluar el estado de activación de la vía del receptor de andrógenos, encontramos que si bien no había una diferencia en la expresión del receptor de andrógenos entre los 2 grupos, sí hallamos una mayor expresión del gen diana de la vía de los andrógenos, como lo es TMPRSS2, en aquellos ratones que habían desarrollado un tumor más grande. Ahora, al evaluar el estado de activación de la vía Notch, hallamos que los 4 receptores Notch, 1, 2, 3 y 4, así como también el gen diana de la vía Notch, que es 1, se encontraba mayormente expresado en aquellos ratones que habían desarrollado un tumor más grande. Con estos resultados y también siempre teniendo en nuestra mente la idea de la posible interconexión de las vías y evaluar qué ocurre al modular tanto de manera aislada como de manera combinada, es que ahora en nuestro nuevo experimento in vivo, una vez que nosotros generamos un tumor palpable, dimos inicio con un esquema de tratamiento en donde teníamos 4 grupos, un grupo de ratones que recibiría el tratamiento aislado con DAPT, que era el inhibidor de Notch, un grupo que recibiría el antiandrógeno enzalutamida de manera aislada, un tercer grupo que recibiría el tratamiento combinado y un cuarto grupo como control. Los ratones recibieron 8 inyecciones a lo largo de 3 semanas y al momento del sacrificio nuevamente extirpamos ese tumor y lo dividimos en 3 porciones como les mencioné anteriormente. De la curva del crecimiento tumoral, lo que podemos observar es que al finalizar la primera semana de tratamiento y durante la segunda, lo que observamos es que las curvas de los ratones que recibían el tratamiento aislado con DAPT o con enzalutamida, así como también el grupo que recibiría el tratamiento combinado, esas curvas de crecimiento siempre se encontraron por debajo de la curva de aquellos ratones que recibían el control. Y que al finalizar nuestro tratamiento, al momento del sacrificio, observamos una tendencia a la reducción del volumen tumoral en aquellos ratones que recibieron el tratamiento combinado respecto al control. Me gustaría, en este caso, les voy a mostrar ¿sí? Que evaluamos mediante inmunistoquímica la expresión de un marcador de proliferación, como lo es Ki67, ¿sí? En esas porciones de tumor que nosotros obteníamos al momento de finalizado nuestro experimento. Cuantificamos a Ki67 de 2 maneras, ¿sí? Tenemos lo que se denomina el índice de proliferación, que es contabilizar los núcleos Ki positivos en las áreas de mayor proliferación, que es un método que comúnmente, o sea, es el método más comúnmente utilizado en la clínica para cuantificar a Ki67. Y a su vez, obtuvimos el área proliferativa, que son las áreas Ki67 positivas en relación al área total. Lo que observamos es una tendencia a la reducción de la expresión de este marcador de proliferación en aquellos ratones que habían recibido el tratamiento combinado. Paralelamente, evaluamos mediante tinción con hematoxilina y eosina las áreas necróticas, así que son áreas eosina positivas, sin observar una diferencia en este caso para los 4 grupos evaluados.
Y por último, sí, lo que hicimos fue empezar a evaluar la expresión de los distintos componentes de la vía de señalización que estábamos estudiando, y lo que observamos es una tendencia a una reducción de la expresión del receptor Notch1 y de GES1 en aquellos ratones que habían recibido el tratamiento combinado respecto al control. A continuación, y en este último bloquecito de resultados, para seguir con nuestra investigación, ¿sí?, de la posible interconexión de las vías y el rol de la vía Notch en este modelo de cáncer de próstata, es que ahora empezamos a nuestros resultados más recientes, y tenemos a la línea celular humana de cáncer de próstata, LANCAP, que es una vía que en comparación a otras expresa más receptor de andrógenos, lo que las hace una línea celular más sensible o más respondedora. Les traigo las primeras imágenes y de unas primeras inmunocitoquímicas en donde podemos observar la expresión basal del receptor de andrógenos, observando una expresión tanto citoplasmática del mismo, como en esta imagen de acá abajo, y la flechita entrecortada, ¿sí?, que me quería mostrarles, ¿sí?, cómo también tenemos una expresión nuclear, o sea, nuclear y citoplasmática del receptor de andrógenos. A continuación, y también para esta idea de seguir estudiando la expresión, localización y activación transcripcional de la vía del receptor de andrógenos, es que realizamos una serie de citometría de flujo en donde permeabilizábamos a las células LANCAP y luego marcábamos de manera citoplasmática al receptor de andrógenos. Primero evaluamos qué ocurría si a las LANCAP las estimulábamos con el andrógeno testosterona. Bien, lo que observamos es una reducción en la expresión citoplasmática de la R, ¿sí?, respecto a su control, lo que nos daría a pensar que el receptor de andrógenos estaría traslocando al núcleo y tendríamos una mayor activación de la vía de señalización. Por el contrario, al realizar el tratamiento con el antiandrógeno enzalutamida, lo que observamos es que el cambio, ¿sí?, respecto a su control es muy poquito, ¿sí?, pero parecería haber más receptor, más expresión citoplasmática del receptor de andrógenos, lo que nos daría a pensar a una menor activación de esta vía de señalización. Y cuando, bajo este mismo esquema de tratamiento, ¿sí?, fuimos a evaluar los niveles de expresión mediante RT-qPCR, lo que observamos es que el tratamiento con testosterona, que sabíamos que tendía a disminuir la expresión citoplasmática de la R, que nos llevaba a pensar de una mayor activación de la vía, vemos aumentada la expresión de los dos genes diana de la vía de los andrógenos, PSA y TMPRSS2. Paralelamente, cuando tratamos a las células con el antiandrógeno enzalutamida, así que veíamos un pequeño aumento en la expresión citoplasmática de la R, cuando fuimos a evaluar la expresión de los genes diana clásicos, observamos una reducción en la expresión de PSA. Sin embargo, no observamos este mismo cambio para la expresión de TMPRSS2. Además, evaluamos el efecto del tratamiento con el inhibidor de la activación de Notch de APT, y en este caso lo que observamos es que al tratar las células LANCAP con DAPT, veíamos una mayor expresión citoplasmática de la R, dándonos a pensar en una menor activación de la vía, y al medir el nivel de expresión de los genes diana de la vía de los andrógenos, vemos una reducción, ¿sí?, en la expresión de estos mismos. Cuando evaluamos los niveles de expresión de componentes de la vía del receptor Notch, vemos que a pesar de no notar un cambio en la expresión del gen diana GES1, sí notamos un aumento en la expresión de BTG2, ¿sí?, que codifica para una proteína supresora tumoral, y que un grupo de investigación que está relacionado a nuestro laboratorio encontró previamente que es un gen cuya expresión podría estar relacionada con la vía de señalización Notch. Estos experimentos nos llevaron a plantearnos un nuevo experimento en donde ahora trataríamos o estimularíamos a las células con testosterona y posteriormente inhibiríamos a la vía Notch con DAPT. Lo que observamos es una reducción citoplasmática de la R, lo que nos daría a pensar que la vía está más activa, ¿sí?, respecto a su control, pero cuando realizamos ahora un tratamiento a la inversa, ¿sí?, primero inhibiendo a Notch con DAPT y luego estimulando la vía de la R con testosterona, lo que observamos es una mayor expresión citoplasmática de la R, lo que nos daría a pensar en una menor activación de la vía. Un poquito a modo de resumen, y siempre nosotras tenemos en mente la idea de, bueno, ¿qué ocurre en una de las vías si yo modulo la otra? Es que les presento esta
este cuadro con todos estos resultados, nosotros veíamos que al tratar con testosterona teníamos una menor expresión citoplasmática de la R, pensando en una posible mayor activación de la vía. Al estudiar la expresión de los componentes de la vía del receptor Notch, vemos una pequeña, una tendencia a la disminución a la expresión de GES1, que es muy pequeña, y sí vemos una reducción en la expresión de BTG2. Cuando tratamos a las células con enzalutamida, sí vemos un pequeño aumento en la expresión citoplasmática de la R, y cuando fuimos a evaluar la expresión de GES1, vemos un pequeño cambio, una pequeña reducción, y notamos un aumento en la expresión de BTG2, algo que habíamos encontrado previamente en la bibliografía, de cómo responde la expresión de BTG2 frente a terapias antiandrogénicas. Por último, al tratar a las células con DAPT, lo que observamos es que se reduce la expresión de 2 genes diana de la vía de los andrógenos. A modo de conclusión, nuestros estudios en las líneas celulares humanas de próstata de mayor grado de agresividad, como son las PC3, y de menor grado de agresividad, como son las LANCAP, sugieren una interconexión entre las dos vías de señalización Notch y el receptor de andrógenos. Proponemos una posible interconexión entre el receptor de andrógenos y el dominio intracelular de Notch, que creemos que podría darse a nivel del citoplasma o al nivel del núcleo, y que en el núcleo podría involucrar cambios en el reclutamiento de coactivadores o correpresores que se unen al ADN, y que hallar estos mecanismos detrás de esta interacción proporcionarían una herramienta terapéutica donde un enfoque combinado que contemple inhibir las dos vías de señalización sería más efectivo, especialmente en aquellos pacientes con un cáncer de próstata agresivo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustina, muy, muy clara y muy completa tu exposición, que es parte de una serie de investigaciones más amplias, como dije hoy, que realiza el grupo del cual ella participa, que está bajo la dirección de la doctora Carolina Cristina. No sé si hay preguntas, yo no veo en el chat preguntas, no sé si hay manitos levantadas o alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Estamos un poquito atrasados, pedimos disculpas, pero bueno, seguramente estaremos... Ahí levantó la María Laura Palomo. Bueno. Sí, no, a mí gracias, Agus, por la presentación. Me surge una pregunta, digamos, estamos usando inhibidores de las vías, ¿sí?, de señalización de Notch. Si se sabe algo, ¿qué implicancias podría tener? Porque están involucradas en, como vos dijiste, en muchas funciones, esas vías. Sí. Si se sabe algo de la enzalutamida podría tener en otras, quizás inhibir esas vías, ¿sí? Claro. Podría tener efectos positivos quizás en el cáncer, pero ¿qué implicaría en otras? Si se lo preguntaron o... Sí, por ahí, bueno, el antiandrógeno enzalutamida es comúnmente utilizado en la clínica. De hecho, al momento de iniciar nuestros experimentos, allá por el 2017, que es cuando yo inicié mi trabajo en el laboratorio, consultamos con un oncólogo, así con un grupo de médicos, que nos llevó como a reforzar la idea de usar este antiandrógeno, que es una terapia dirigida, comúnmente utilizada en la clínica. Sí, por ahí pensar que la utilización de los inhibidores de la gamma secretasa sí es algo por ahí a tener en cuenta. Por eso me gustó mostrarles esa serie de imágenes de trabajos en donde hay ensayos clínicos, sí, existen otros inhibidores de la gamma secretasa, no solo el DAPT, en donde se muestra una buena respuesta y tolerabilidad, pero sí, claro que sería algo a tener en cuenta porque inhibir la vía Notch obviamente podría ocasionar muchísimas cosas. Si tengo que decir si alguna de las dos me preocupa más, sería el uso del inhibidor de la gamma secretasa, porque el antiandrógeno está funcionando y funciona bastante bien, es una terapia bien dirigida. Gracias. Sí, a mí me llamó la atención esto de la gamma secretasa, porque justamente en la enfermedad de Alzheimer es en la forma hereditaria, digamos, justamente están mutadas la presinilina 1, presinilina 2, que tiene que ver con la gamma secretasa. Con la gamma secretasa. Llamó la atención. Gracias. No, por favor. Ahí, Virginia, vos. Sí. Si no hay más, pregunto yo, que por ahí. Ustedes proponen ahí que podría haber una interacción física entre el receptor de andrógenos y el dominio intracelular de Notch. Por ahí ya lo están haciendo, pero pensaron alguna manera de
porque por ahí es algo interesante, porque después se puede pensar también cómo inhibir esa interacción, o bueno, cuál es el target que tenés ahí, de mirar, y bueno, y es una demostración como muy directa de la interacción de la vía, de mirarlo por ahí por, si no suena de fondo, de mirarlo por microscopía de fluorescencia o hacer una IP, una inmunoprecipitación del receptor de andrógeno para ver después si está unido a alguna de los componentes de la vía de Notch. Es una manera relativamente sencilla. Está en carpeta la inmunoprecipitación, hacer un chip, la idea de jugar un poco con hacer una coinmuno también, ¿sí? Que la verdad que se ve lindo en el microscopio de fluorescencia. Así que sí, todo eso está en carpeta. También empezamos también la idea de medir por mensajeros, sabemos que no es suficiente, pero bueno, seguir como teniendo otros mensajeros o genes diana en carpeta que se puedan modular conjuntamente por las vías. También empezamos a buscar en trabajos la idea de que algún correpresor o coactivador se compartan, entonces empezar a investigar las líneas por separado y ver si hallamos algo que esté ahí compartido y que podamos salir a medir. Bárbaro, gracias. Bueno, de nuevo muchas gracias, Agustina, y gracias a Virginia Bueno, y a muchas Laura gracias a todos también por escuchar. por las preguntas, ¿sí? Bueno, pasamos al último expositor, vamos a tratar de pasarnos, pero bueno, ya nos pasamos, pero no tanto, Paolo, pobre, es el que recibe toda la presión, pero vos tranquilo con tu presentación, mientras vos tratás también de compartir. Muy rapidito también comento la formación de Paolo. Él es licenciado en genética de la UNOVA, está realizando su doctorado en biología molecular y biotecnología en la Universidad Nacional de San Martín, en la UNSAM. Empezó en el año 2022 y por supuesto en la actualidad está continuando con su doctorado. También, bueno, él tiene antecedentes docentes, ha sido ayudante alumno en asignaturas de la carrera genética de la UNOVA, particularmente en una genética 1, que es una genética general. Tiene en este momento una beca doctoral de CONICET, justamente para la realización de su doctorado, que lo realiza bajo la dirección de la doctora Laura Alanís, que también pertenece a la universidad, también pertenece al CONICET, que bueno, en esta oportunidad ella no es expositora, pero también pertenece a estos grupos, ¿no? También quiero rescatar, porque siendo así jovencito, como ustedes lo ven, tiene, digamos, una experiencia muy importante, porque la doctora Laura Alanís, que es su directora, tiene relaciones con grupos, digamos, en estas temáticas de investigación en el exterior, fundamentalmente en lo que tiene que ver con Comunidad Europea, y en ese entorno, o dentro de ese marco, Paolo ya ha realizado dos participaciones en proyectos y alguna estadía corta, tanto con el Laboratorio de Bioquímica Médica y Biología Molecular de Reims, Francia, ¿sí? Trabajando en estos temas que tienen que ver con distintos tipos de cáncer, y también en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Münster, en la ciudad de Münster, Alemania, sí, también trabajando en temas que tienen que ver con la progresión del cáncer de mama y la modelación celular, ¿sí? En el microambiente tumoral, digamos. Tiene ya algunas publicaciones, entre 8 y 10 publicaciones, y ha participado en varios eventos de ciencia y técnica, esto es jornadas y congresos, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, su formación tanto de grado como de posgrado. Así que disculpas por esta breve presentación, Paolo, pero bueno, para optimizar el tiempo te escuchamos. Bueno, espero, ¿me escuchan bien? Sí, espero que se escuche bien y se vea bien. Sí, se ve y se escucha bien, Paolo. Bueno, gracias Susana por la presentación. Bueno, como ven en la diapositiva, hoy les voy a contar algunos de los resultados. Como dijo Susana, estuve participando en un proyecto de intercambio denominado PINIR. Algunos de los resultados obtenidos tanto en el laboratorio que trabajé en Francia como en el laboratorio que trabajé en Alemania. Y este proyecto está... A ver si pasa la diapo. Ahí. Este
Este proyecto está orientado principalmente a la matriz extracelular. Me olvidé de comentarles que, bueno, en nuestro laboratorio, el Laboratorio de Microambiente Tumoral, trabaja con matriz extracelular de células tumorales y de células asociadas al microambiente tumoral, como por ejemplo las células inmunes, especialmente monocitos macrófagos. Por lo tanto, fue de vital importancia este intercambio para mi formación en el área de la matriz extracelular. Pero antes de pasar a mostrar los resultados en ambos laboratorios, me gustaría contarles un poquito sobre qué es la matriz extracelular y por qué es tan importante en los distintos tipos de cánceres. Bueno, como pueden observar en la diapositiva, la matriz extracelular es una estructura tridimensional que es altamente especializada y dinámica, en la que están embebidas las células y tejidos. Entonces, como pueden observar, esta matriz extracelular está formada por una infinidad o una variedad de componentes, como por ejemplo colágeno, integrinas, moléculas no fibrilares, como por ejemplo los petroglicanos o los glicosaminoglicanos, y glicoproteínas, incluyendo proteínas matricelulares. Entonces, todos estos componentes están interaccionando entre sí y con las células, formando este microambiente, generando redes complejas que se comunican activamente con las células a través de la unión a diferentes receptores de superficie o a través de la interacción entre ellos, interacción matriz extracelular. Durante la progresión tumoral, lo que ocurre, si comparan la foto anterior con esta foto, lo que ocurre es una desregulación de esta matriz extracelular por la presencia de células tumorales, como se ve en esta foto. Entonces, lo que sucede durante la progresión tumoral es, como ya mencioné, una remodelación de la matriz extracelular y la aparición de nuevos componentes que quizás antes no se encontraban expresados en esta matriz extracelular, que las células quizás expresan en su interior, pero no liberan al microambiente, como por ejemplo acá ven glicina. Entonces, estas nuevas interacciones entre la matriz extracelular y las células, y además todo el proceso de remodelación de la matriz extracelular, promueve la proliferación de las células tumorales, la angiogénesis, la metástasis y todos los procesos involucrados con la progresión tumoral. Entonces, lo que yo les muestro acá, que está encerrado en algunos circulitos rojos, son algunos de los conceptos que voy a ir nombrando a lo largo de mi presentación. Y sobre todo quiero que que presten principal atención en, como ustedes ven acá, en esta vesícula extracelular liberada por las células tumorales y en la enzima heparanasa. ¿Por qué la enzima heparanasa? Ahí está. ¿Por qué la enzima heparanasa? Porque esta enzima es el principal target o es la enzima de vital importancia para este proyecto denominado PNIR, porque la enzima heparanasa es una endo-beta-glucuronidasa que tiene la capacidad de degradar, como se ve en la foto, las cadenas de paransulfato de aquellos proteoglicanos de paransulfato, propiamente dicho, que pertenecen a la matriz extracelular. Entonces, de esta manera, esta enzima modula y facilita la remodelación de la matriz extracelular, promoviendo la progresión tumoral. Bueno, se ha asociado a esta enzima no solo a la progresión tumoral, sino a otras enfermedades, incluyendo ciertas enfermedades que tienen que ver con la neurodegeneración, como ha explicado hoy la doctora Laura Palumbo. Por lo tanto, esta enzima es de vital importancia porque puede convertirse en un target terapéutico prometedor. Además de la heparanasa 1, se ha reportado una segunda enzima, la heparanasa 2, una segunda isoforma de la heparanasa, que es la heparanasa 2. Sin embargo, esta heparanasa 2 carece de la capacidad para degradar el heparansulfato. Entonces, como pueden ver aquí en la foto, la enzima heparanasa en cáncer participa en diferentes procesos, ¿sí? Se sabe que la actividad tanto enzimática como no enzimática de la enzima heparanasa está involucrada en el proceso de carcinogénesis, desde las etapas tempranas de la formación del tumor hasta estadios más avanzados, incluyendo la metástasis y
la evasión inmune. Sumado a esto, existe un proteoglicano que es Sindecan 1, que también estaba presente en la segunda diapositiva, si pudieron ver. El Sindecan 1, también denominado cúmulo de diferenciación 138, es un proteoglicano que está formado por cadenas de paransulfato y condetinsulfato, y es un proteoglicano que está siendo ampliamente estudiado debido a que está asociado a agresividad y fenotipos metastásicos en cáncer. ¿Por qué es importante este proteoglicano Sindecan 1? Porque existe un eje que está regulado por la enzima heparanasa. Este eje se denomina eje heparanasa 1, Shed-Sindecan o Sindecan liberado, que es el principal mecanismo que se está estudiando y se sabe hoy en día que participa en la progresión de diferentes tumores. Entonces, simplemente resumido para que tengan una idea de cómo es este eje, la presencia de la enzima heparanasa y el aumento en la expresión de la enzima heparanasa promueve el aumento en la expresión de enzimas remodeladoras de la matriz, que son las metaloproteasas, principalmente en este caso las metaloproteasas 3, 7 y 9, hay varios tipos de metaloproteasas. Estas metaloproteasas tienen la capacidad de cortar el núcleo proteico del Sindecan 1 y liberarlo a la matriz extracelular, y esta Sindecan liberado puede actuar de forma autocrina, ¿sí?, modificando las características de la célula que lo liberó, o paracrina, modificando las características de las células del microambiente. Este Sindecan 1 liberado no solo ejerce su efecto per se en las células, sino que también puede llevar consigo diferentes proteasas y factores de crecimiento que afectan a las células del microambiente, tanto a las células tumoral como a las células como fibroblastos y células inmunes. Entonces, el Sindecan liberado promueve la progresión tumoral y también se ha visto que no solo en cáncer, sino también que se ha visto su participación en la patogénesis viral, que también se está estudiando mucho en estos momentos. Además, en los últimos años se han observado, como observan en este paper de Blodowski en el 2018, se ha detectado la presencia de vesículas extracelulares, principalmente exosomas. A modo de resumen, las vesículas extracelulares son vesículas liberadas por las células de muy pequeño tamaño que llevan consigo un cargo, es decir, llevan consigo moléculas tanto en su interior como en su membrana, que van a afectar a las diferentes células, tanto las células que las liberaron como las células del microambiente. Entonces, se ha detectado la presencia de estas vesículas extracelulares después del tratamiento con agentes quimioterapéuticos. Entonces, en respuesta a estos agentes quimioterapéuticos, las células liberan vesículas extracelulares que llevan consigo no solo heparanasa, sino también Sindecan 1, y aquí entra en juego el rol heparanasa Sindecan 1 en estas vesículas extracelulares que van a funcionar como una forma de comunicación célula a célula, promoviendo la angiogénesis cuando estas vesículas llevan consigo factores de crecimiento, por ejemplo el factor angiogénico VEGF, y también pueden modificar a las células del microambiente. Por ejemplo, en el caso de los macrófagos, se ha visto en mieloma que promueven la activación y la liberación de TNF-alfa. También promueven la migración y diseminación de estas células de mieloma y también están involucrados en la resistencia a droga. Entonces, ya para entrar en lo que son los dos proyectos en los que participé, el primer proyecto que les voy a comentar, que es el proyecto en el que trabajé en la ciudad de Reims, Francia, en el Laboratorio de Química Médica y Biología Molecular, bajo la dirección del doctor Stéphane Ressillon. Lo titulamos Caracterización molecular de vesículas extracelulares de cáncer de ovario y el rol de la heparanasa 1 en la progresión de este tipo de tumor, con el objetivo de purificar y caracterizar vesículas extracelulares de líneas celulares de cáncer de ovario con diferentes grados de agresividad.
para poder ver si el grado de agresividad de la línea celular estaba relacionado con la producción de vesículas extracelulares y el contenido de las vesículas extracelulares, principalmente heparanasa 1. Después en las conclusiones les voy a contar, estos son parte de los resultados que estuvimos haciendo, en los cuales estuvimos trabajando. También estuvimos trabajando con un péptido, evaluando la capacidad de ese péptido para inhibir a la enzima heparanasa 1, la actividad de la enzima heparanasa 1. Tuvimos buenos resultados, pero no los puedo mostrar en esta presentación porque estos resultados están bajo patentamiento por el laboratorio de Francia. Entonces, para este objetivo trabajamos con dos líneas celulares de cáncer de ovario, la línea celular SCOP3 y la línea celular ES2. Son diferentes porque provienen de pacientes diferentes, provienen de diferentes tipos de carcinomas. Presentan una morfología diferencial, las SCOP3 presentan una morfología epitelial, mientras que las ES2 presentan una morfología de tipo fibroblasto, y se sabe por su caracterización que la línea celular SCOP3 presenta una resistencia a quimioterapia por un aumento en la expresión de KRAS, mientras que la línea ES2 es una línea de cáncer de ovario mucho más agresiva en comparación con las SCOP3, por la presencia de ERB2. Entonces, esto es una diapositiva que resume la metodología utilizada para este trabajo. Cultivamos ambos tipos celulares en condiciones estándar de cultivo, y una vez que las células llegaban a un 80% o 90% de confluencia, se les retiraba el suero durante 48 horas. Esto es porque el suelo contiene vesículas extracelulares, entonces debemos retirar el suelo para evitar contaminación de vesículas extracelulares por parte del mismo. Entonces, este medio condicionado generado lo filtrábamos y realizábamos 2 etapas de ultracentrifugación. Para ello utilizamos estos equipos que son las ultracentrífugas, que llegan a una alta velocidad de centrifugación. Una vez obtenidas las vesículas extracelulares, las caracterizamos en cuanto a su concentración y en cuanto a su tamaño mediante la técnica de Nanoparticle Tracking Analysis, que ya les voy a contar qué es. Y también realizamos ensayos de Western blot para identificar la presencia de diferentes proteínas, entre ellas la heparanasa 1. Por otro lado, también trabajamos con el medio condicionado, pero en lugar de realizar ultracentrifugaciones, trabajamos con el medio condicionado después de la filtración, y utilizamos un kit denominado MaxPlex Kit, que es un kit que permite detectar 37 marcadores de la superficie de las vesículas extracelulares. Es un protocolo sencillo de overnight y permite detectar y diferenciar los diferentes marcadores de acuerdo a la intensidad de fluorescencia a través de la técnica de citometría de flujo. Entonces, como primer resultado, lo que les muestro aquí es el tamaño promedio de las vesículas extracelulares y la concentración por mililitro que obtuvimos para ambas líneas. Esto se realizó mediante la técnica de Nanoparticle Tracking Analysis. Es una técnica, a ver si puedo ver, perdón, ahí está. Como pueden ver en el video, lo que se hace es introducir la muestra de las vesículas extracelulares, y esta técnica permite calcular, como ya les dije, el tamaño y la concentración de las partículas mediante el principio de dispersión de la luz de estas partículas. Cuando estas partículas pasan por una cámara que está iluminada por un láser, son discriminadas por un principio que se denomina principio browniano, que es el movimiento de las partículas. Entonces, la técnica permite diferenciar lo que realmente son vesículas extracelulares de lo que es ruido o background. Entonces, lo que pudimos observar acá es que no se encontraron diferencias significativas en el tamaño promedio y la concentración de las vesículas extracelulares en las líneas estudiadas. Estos resultados van en concordancia con resultados anteriores que han tenido el laboratorio cuando han trabajado con otras líneas celulares de cáncer de ovario.
Aquí les muestro el resultado del MaxPlec Kit, donde, como ya les mencioné anteriormente, se identificaron 37 marcadores de superficie, estas vesículas extracelulares. Aquí les muestro la expresión de CD9, CD63 y CD81, que son las llamadas tetraspaninas, que son proteínas en abundancia en la superficie de las vesículas extracelulares, y la alta expresión de estas tetraspaninas indican la pureza y de que estamos trabajando realmente con vesículas extracelulares. Como pueden observar, las barras rosas corresponden a la línea menos agresiva SCOP3, la barra naranja a la línea más agresiva ES2. Como pueden observar, existen diferencias entre el patrón de expresión de estos marcadores entre ambas líneas. Yo aquí les muestro, en primera instancia les voy a mostrar el patrón de expresión de la línea ES2. Como pueden observar, la línea ES2 más agresiva expresa de manera significativa CD105, también denominada endoglina, que es un receptor accesorio para TGF-beta y que se sobreexpresa, está demostrado que está sobreexpresado en diferentes tipos de tumor y es un marcador conocido de angiogénesis y neovascularización. Por otro lado, la línea más agresiva, ES2, expresa de forma significativa comparado con SCOP3 el marcador CD49E, que también es denominado integrina alfa-5, que es una molécula de adhesión célula-célula o célula matriz extracelular, que también se ha reportado su desregulación en diferentes tipos de cánceres. Por otro lado, también encontramos que la línea más agresiva expresa el antígeno leucocitario humano de clase 1, la molécula CD41B, que también es otro tipo de integrina, que también está desregulada en diferentes tipos de cánceres, el marcador CD146, también denominado MCAM, que es una molécula de adhesión celular de melanoma, por haber sido descubierta en melanoma, y que se sabe que promueve la progresión de este tipo de cáncer. También encontramos una expresión diferencial del marcador CD44. CD44 es una proteína transmembrana que también es un marcador de cáncer stem cells y que promueve la transición epitelial mesenquimal, y también es importante porque es el receptor del ácido hialurónico, que es con lo que nosotros trabajamos en nuestro laboratorio. Y por último, si bien no hay una diferencia entre ambas líneas, también encontramos que ambas líneas presentan el marcador CD29, que es otro tipo de integrina o de molécula de adhesión, y que está altamente expresado o ampliamente expresado en células con características STEM, que también expresan CD44. Por otro lado, en las SCOP3 expresaron otros marcadores respecto de la línea más agresiva. Expresaron el receptor ROR1, que es un receptor transmembrana, que se conoce que está sobreexpresado en varios tipos de tumores. La proteína SSA4, que es un glicoesfingolípido, y se ha demostrado que participa en la transición epitelial mesenquimal. El marcador CD326, también denominado EpCAM, que es una glicoproteína transmembrana que está involucrada en la comunicación celular y también se ha visto que participa en diferentes tipos está presente en la progresión de diferentes tipos de cánceres. CD24, que se expresó en ambos, pero se expresó más en la línea menos agresiva, aunque de forma no significativa, que es una proteína de adhesión altamente glicosilada y que también está asociado a alteraciones en la vía de señalización oncogénica. Y por último, el marcador CD142, que se ha demostrado que en cáncer colorectal promueve la movilidad de las células tumorales. Por otro lado, les muestro los resultados de los Western blot. En este caso, estudiamos la presencia de no solo no sé si se ve el puntero, aquí, no solo estudiamos la presencia de la enzima heparanasa en cuestión, sino que también estudiamos moléculas de adhesión, como por ejemplo la ecaderina. Estudiamos también la molécula LRP1, que es una molécula que regula la expresión de enzimas metaloproteasas, principalmente la metaloproteasa 3 y la metaloproteasa 9, que intervienen en
el eje Paranasa-Sindecam, y se ha visto que está sobreexpresada esta proteína en diferentes tipos de cánceres, y también evaluamos la presencia de cerglicina. Cerglicina es el único proteoglicano de la matriz extracelular que no se encuentra en la matriz extracelular, sino que se encuentra intracelularmente, y cuando ocurre un proceso de carcinogénesis, las células tumorales liberan esta cerglicina, y esta cerglicina tiene la capacidad de unirse al receptor CD44, y se ha visto que está sobreexpresado en diferentes tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de ovario. Por último, para evaluar la pureza de las vesículas extracelulares y para cerciorarnos de que estábamos trabajando con vesículas extracelulares per se, evaluamos la tetraspanina CD81 también por Western blot. Entonces, lo que pudimos observar aquí, como ven en este gráfico apilado, la línea más agresiva, ES2, presenta una mayor expresión de la enzima heparanasa 1 y una mayor expresión de cerglicina, de la cual encontramos dos isoformas de 30 y de 37 kilodaltons. Con respecto a LRP1, la línea menos agresiva tiene una mayor expresión de esta proteína con respecto a la línea más agresiva, y no pudimos identificar la presencia de ecaderina, esta proteína de adhesión, en las vesículas extracelulares. Entonces, como conclusión de esta primera parte, logramos aislar y purificar vesículas extracelulares de líneas celulares de cáncer de ovario con diferentes grados de agresividad. No encontramos diferencias en cuanto a su tamaño o concentración. Esto lo evaluamos, recuerden, por la técnica de NTA. Las vesículas extracelulares presentan una marcada diferencia en la presencia de marcadores de superficie, moléculas de adhesión, marcadores STEM, marcadores transición epitelial-mesenquimal, entre otros. Y las vesículas extracelulares de la línea más agresiva presentaron una mayor expresión de paranasa 1 y de cerglicina respecto de la línea menos agresiva. Aquí aclaro, pongo en pregunta dos isoformas porque, como no les estoy mostrando los demás resultados que no los puedo mostrar por el tema de la patente, nosotros encontramos que la línea celular expresa cerglicina, tanto SCOP3 como ES2 expresan cerglicina, pero expresan una sola isoforma en comparación con sus vesículas extracelulares. Entonces, además, encontramos eso, que las vesículas extracelulares expresan dos isoformas diferentes comparado con la línea celular o con la célula que las produjo. Entonces, estos resultados sugieren que en aquellos cánceres de ovarios con alto grado de agresividad, las vesículas extracelulares podrían participar como intermediarias de la comunicación extracelular, y estas vesículas extracelulares que cargan heparanasa 1 promueven la remodelación de la matriz extracelular y otras moléculas que también promueven la progresión tumoral. Pasando a lo que es mi trabajo en Alemania, lo llevé a cabo en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Münster, bajo la dirección del profesor Dr. Martin Guter. Y este trabajo estuvo dirigido por la doctora Nancy Espinosa Sánchez, y lo titulamos el rol del eje Sindecam-1 paranasa 1 en la modulación del microambiente tumoral inflamatorio, perspectivas para el tratamiento de cáncer de mama. Y nuestro objetivo en este caso consistió en evaluar el efecto del knockdown de Sindecam-1 y la inhibición de la heparanasa 1 en células de cáncer de mama y su posterior impacto en las células inmunes del microambiente. Entonces, para ello trabajamos con tres líneas diferentes de cáncer de mama. Las tres líneas son líneas triple negativas, es decir, que no expresan el receptor de andrógenos, no expresan el receptor de progesterona y no tienen una amplificación en el receptor ER2. Y estos tipos de cánceres que son triple negativos son los cánceres más agresivos. Por una cuestión de tiempo y para no atrasarme, les voy a mostrar simplemente los resultados que obtuvimos con la línea MDA-MB231, que además es el modelo más utilizado cuando se trabaja con cáncer de mama.
Entonces, aquí les muestro los reactivos que utilizamos para el knockdown del Sindecan 1 y para la inhibición de la enzima paranasa 1. Para el knockdown del Sindecan 1 utilizamos un C-Pool de Biotech, que es una mezcla de 30 sirnas seleccionados que están diseñados para el knockdown específico del gen target. Entonces, fíjense que comparado con la utilización de un solo sirna para un target, la utilización de un pool complejo de sirnas seleccionados tienen una alta especificidad y mejora la interpretación de los resultados. Además, utilizamos el reactivo de transfección para la transfección propiamente dicha y medio Optimem bajo en suero. Por otro lado, para inhibir la actividad de la enzima paranasa, utilizamos este compuesto que es denominado Roneparstat, que es un polímero tipo heparina semisintético, que hoy en día ya hay ciertos trabajos, etapas preclínicas, en etapa 1 en pacientes, donde se evalúa el rol de este compuesto en diferentes tipos de cánceres. Entonces, brevemente, el diseño de nuestro experimento: cultivamos la línea MDA-MDB231 en placas multiwell. Entonces, el primer día sembramos las células en la placa y la dejamos crecer hasta llegar a confluencia. El segundo día llevamos a cabo el silenciamiento del Sindecan 1. Posteriormente llevamos a cabo la inhibición de la actividad de la enzima paranasa. 24 horas más tarde hicimos un cambio de medio para dejar que las células sigan creciendo con esas condiciones. Y por último, el día 4 cosechamos las células y evaluamos diferentes targets, desde paranasa 1, paranasa 2, Sindecan de 1 al 4, porque hay 4 tipos de Sindecanes. Y también evaluamos marcadores que ya les nombré anteriormente, como por ejemplo CD44, CD24, caderina, integrina beta 1, SDF1, que es también denominado CXCL12, que está altamente expresado en diferentes tipos de cánceres. Moléculas como vimentina, que también intervienen en la transición epitelial-mesenquimal, y la metaloproteasa 9 propiamente dicha del eje paranasa-Sindecan. Por otro lado, también tomamos las células para evaluar la presencia de integrina beta 1 y Sindecan 1 mediante citometría de flujo. Entonces, lo que pueden ver aquí en el primer gráfico es el patrón de expresión de los marcadores evaluados en la línea MDA-MDB231. Lo que podemos observar es que esta línea tiene niveles muy bajos de la paranasa 1, no expresa paranasa 2, expresa Sindecan 4 en mayor medida respecto de los otros 3 tipos de Sindecan, tiene una alta expresión del receptor CD44 y también una alta expresión de las moléculas de adhesión integrina beta 1 y la proteína vimentina. Por otro lado, tiene una baja expresión de la enzima metaloproteasa 9. Cuando evaluamos el perfil de expresión de esta línea, después de los tratamientos que le comenté anteriormente, aquí tenemos el silenciamiento del Sindecan 1, la inhibición de paranasa y el tratamiento combinado. Lo que pudimos observar es que se reduce significativamente en las condiciones evaluadas la expresión de Sindecan 1 con respecto a nuestro control. Y por otro lado, lo que podemos observar es que la combinación del sirna del Sindecan 1 con el inhibidor de la actividad de la enzima paranasa modifica en mayor medida los targets evaluados comparados con los tratamientos por separado. Lo que pudimos observar es que en respuesta a la inhibición de Sindecan 1, la línea MDA-MDB231, después del tratamiento con el sirna del Sindecan, tiene una mayor expresión del Sindecan 2, lo que hipotetizamos que es una forma de compensación de la falta del Sindecan 1. Y por otro lado, con el tratamiento combinado disminuyó la expresión de Sindecan 3.
Por otro lado, lo que pudimos observar es que el tratamiento combinado aumenta la expresión de los receptores CD44, de la proteína CD24 y también de las moléculas de adhesión de caderina, integrina beta 1 y también integrina beta 1, lo que suponemos que el eje paranasa 1 Sindecan 1 interviene en la progresión tumoral a partir de estos receptores evaluados. Y lo que podemos observar aquí también en la citometría de flujo es que después de la inhibición del Sindecan 1, prácticamente se reduce de forma significativa el porcentaje de células que son Sindecan 1 positivas. Y por supuesto, como vieron anteriormente, la línea tiene una alta expresión de integrina beta 1, prácticamente el total de la población expresa integrina beta 1 y no observamos cambios en la expresión de esta proteína por citometría de flujo. Por otro lado, nos propusimos evaluar el efecto de los tratamientos sobre el microambiente tumoral inmune. Por lo tanto, decidimos llevar a cabo cocultivos entre la línea MDBA M2B31 y la línea monocítica 1B37 y también monocitos primarios de sangre periférica. Para ello se llevó a cabo el mismo diseño anteriormente mencionado, con la diferencia de que al último día, en vez de cosechar las células, realizamos los cocultivos con los monocitos durante 5 días y después de ese tiempo las células tumorales fueron evaluadas para diferentes targets, nuevamente por PCR y también por citometría de flujo para Sindecan e integrina beta 1. Esto simplemente para mostrarles una imagen del cocultivo. Lo que podemos observar acá y que va en concordancia con los resultados que les voy a mostrar posteriormente es el cambio de fenotipo que se puede observar en el cultivo de la línea tumoral. Lo que pudimos observar es que cuando las células tumorales se encuentran en cocultivo, a diferencia de cuando se encuentran cultivadas solas, estas células dejan de formar una monocapa y comienzan a formar clúster o aglomeraciones, lo que podría indicar que estas células estarían teniendo un cambio en la expresión de diferentes proteínas de adhesión. Cuando evaluamos el perfil de expresión génica de la línea celular después del cocultivo, lo primero que podemos observar es que el knockdown de Sindecan 1 se mantiene en esta línea, fíjense, después de los 5 días de cocultivo. Y lo que podemos observar también es que los cambios de la línea MDA-MD231 cuando son cocultivadas con los monocitos primarios, hay más cambios en la línea cuando son cultivadas con los monocitos primarios con respecto a la línea monocítica 1B37, y esto puede deberse a que esta línea de linfoma es una línea premonocítica, por ende es un estadio de diferenciación anterior respecto de los monocitos de sangre periférica. Entonces lo que podemos observar acá, teniendo en cuenta principalmente los resultados con monocitos de sangre periférica, es que los targets que en principio estaban aumentados cuando la línea celular no se encontraba en cocultivo, en este caso disminuyen cuando la línea celular se encuentra en cocultivo. Por otro lado, quisimos evaluar los cambios en la expresión de diferentes marcadores, tanto en la línea monocítica 1B37 como en los monocitos de sangre periférica. Entonces evaluamos por PCR diferentes targets, entre ellos las heparanasas y Sindecan, tanto del 1 al 4. Evaluamos estos marcadores en los monocitos porque se ha demostrado que tanto la heparanasa como el Sindecan, en este eje heparanasa-Sindecan que les comentaba anteriormente, están involucrados en la migración de los monocitos desde la sangre periférica hacia el sitio del tumor, y a su vez se ha demostrado que este eje tiene un rol en la
el cambio del perfil de los macrófagos en el microambiente tumoral. También evaluamos marcadores proinflamatorios y antiinflamatorios, receptores y señalización, para evaluar el cambio del perfil de los monocitos hacia un perfil proinflamatorio o antiinflamatorio, que en el contexto del tumor se denominan protumoral o antitumoral. También evaluamos diferentes targets por citometría de flujo para comprobar los resultados anteriormente evaluados. Entonces lo que les muestro en esta diapositiva es el perfil de expresión de los monocitos, tanto de la línea 1 de 37 en cocultivo con las células tumorales, como los monocitos de sangre periférica en cocultivo con las células tumorales. Lo que podemos ver en primera medida es que los monocitos de sangre periférica responden o tienen una mayor respuesta al cocultivo con la línea MDM-B231 respecto de la línea 1 de 37. Y lo que podemos observar es que, sobre todo teniendo en cuenta los monocitos de sangre periférica, que hay un aumento en heparanasa 1, en Sindecan 1, 2 y 4. También hay un aumento en la expresión del marcador de macrófago CD68, ciertos marcadores de inflamatorios, como por ejemplo la oxidonítrico sintasa, inducible, interleuquina 1 beta. También encontramos un aumento en interleuquina 1-10, pero no encontramos diferencias en el receptor hialurónico CD44, en los receptores que participan en la inflamación de los monocitos, y tampoco en aquellas proteínas involucradas en la vía de NF-kappa-beta, que es la vía inflamatoria. Entonces, lo que hipotetizamos en este caso, porque no encontramos lo mismo cuando se tratan a los monocitos con el inhibidor de paranasa, es que los monocitos que están cultivados con la línea previamente tratada con la combinación, sirna de Sindecan y el inhibidor de paranasa, si bien no hay una diferencias con el control de la vía NF-kappa-beta, podemos hipotetizar que esta vía está siendo activada, pero deberíamos evaluar fosforilación de estas proteínas mediante Western blot o mediante un array de fosforilación. Cuando evaluamos los marcadores por citometría de flujo, marcadores inflamatorios y marcadores antiinflamatorios, lo que pudimos observar es, principalmente en los monocitos primarios, es que expresan CD163 y CD206, que son dos marcadores antiinflamatorios, que son conocidos como receptores depuradores o receptores scavenger, que se expresan principalmente durante el proceso inflamatorio para resolverlo, y también se expresan debido a la presencia de la citoquina interleuquina 1-10, que esto concuerda con lo que veíamos en el mapa de calor. La interleuquina 1-10 se encuentra incrementada para este tratamiento. Entonces, lo que podemos deducir es que el tratamiento combinado podría estar induciendo una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y eso lo podemos ver por el aumento de aquellos marcadores inflamatorios y a su vez por el aumento de los receptores depuradores que estarían indicando un proceso inflamatorio en el tumor. Entonces, para concluir con esta parte, el tratamiento combinado del cRN de Sindecan 1 y el inhibidor de la actividad de la heparanasa podrían evitar la transición del fenotipo epitelial mesenquimal en las células MDM-B231, y este efecto se ve aumentado cuando las células se encuentran en cocultivo con monocitos primarios, lo que vimos anteriormente en el mapa de calor. A su vez, los monocitos primarios responden de forma más efectiva al cocultivo con células MDA-MDB231 respecto de la línea promonocítica, y además estos monocitos primarios podrían estar diferenciándose a un perfil proinflamatorio antitumoral, principalmente después del cocultivo con la línea evaluada, pretratada con la combinación
del sirna del Sindecan 1 y el inhibidor de Paranasa 1. Por lo tanto, estos resultados podrían sugerir que la inhibición del eje Paranasa 1 Sindecan 1, mediante la combinación evaluada, podría modificar el fenotipo de cánceres de mama agresivos y polarizar las células del microambiente tumoral, específicamente monocitos macrófagos, hacia un perfil antitumoral. Por otro lado, les quiero mostrar otros experimentos que estuvimos realizando, que también lo tenemos puesto como perspectiva. Estos experimentos los estuvimos realizando en el laboratorio del profesor Dr. Burkhard Grieg, donde utilizamos una bioimpresora para coimprimir las células MDAMB231 con los monocitos de sangre periférica. Y una vez coimpresos estos dos tipos celulares, hicimos un tratamiento con un inhibidor de la migración de los monocitos macrófagos. Este inhibidor es denominado BLZ945. Aquí les muestro, a ver si les puedo mostrar la impresora. Bueno, no les puedo. Acá. Aquí estamos en el proceso de impresión. Les cuento brevemente, las células se mezclan con una matriz. En este caso nosotros utilizamos una matriz de alginato, que es una matriz inerte, ¿sí? Que no le aporta ningún componente de la matriz extracelular a los tipos celulares con los que estamos trabajando, y por lo tanto permitimos que las células liberen sus propios componentes de matriz extracelular. Existen diferentes tipos de matrices para utilizar durante la bioimpresión, y esta técnica es una técnica en auge debido a que podría llegar a reemplazar a largo plazo los modelos in vivo. Entonces, le voy a mostrar uno de los resultados que estuvimos viendo. Este es un resultado preliminar. Lo que pueden observar acá es, en el panel izquierdo, las células MDAMB231 coimpresas con los monocitos. Esta es la condición control, y en el panel derecho la condición con el inhibidor de inmigración. Esto es una tinción de hematoxilina y eosina. Y si bien no podemos identificar con esta tinción, por supuesto, los tipos celulares que están presentes en el tumor, para ello debemos realizar una inmunofluorescencia, lo que pudimos observar, como pueden ver en las flechas, esto es una imagen que tuvimos que, como no entraba en el foco, tuvimos que preparar esta imagen para que ustedes puedan ver que se pueden observar estos puntitos oscuros, son las células, que como les expliqué anteriormente no podemos determinar si son las células tumorales o los monocitos, pero sí lo que pudimos observar es que cuando cuando los tumores impresos son cultivados en un medio con el inhibidor de monocitos, podemos observar aquí en el medio, este es el medio del tumor, podemos observar que hay menos de estos puntos coloreados respecto de la condición control. Por lo tanto, tenemos como perspectiva ahora coimprimir los monocitos con las células pretratadas con la combinación sirna del Sindecan e inhibidor de la actividad de la paranasa, y evaluar la capacidad de migración que tienen estos monocitos hacia estas condiciones. Bueno, eso es todo. Quiero agradecerle primero a mi laboratorio, a la doctora Laura Ganiz y a todo el grupo que conforma el Laboratorio de Microambiente Tumoral. También quiero agradecer al Laboratorio de Bioquímica Médica y Biología Molecular de la ciudad de Reims, Francia. Y también quiero agradecer al Departamento de Ginecología y Obstetricia de Münster. Quiero agradecer a la doctora Nancy Espinosa, que se encuentra hoy en la reunión con nosotros y que también me ha ayudado muchísimo durante esta estadía, y también me ha aportado mucho conocimiento sobre la bioimpresión, que ella ya es una experta en el tema. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paolo, muy claro, muy linda presentación, muy interesante todo lo que mostraste. Bueno, ahí te pone Carolina en el chat, contanos más de esta bioimpresora, pues si yo
choqueada, porque bueno, los que me conocen ya saben que yo siempre trabajé en genética de plantas, vegetal, pero aún así, con algunos conocimientos biológicos, me impacta esta tecnología que bueno, que estás aprendiendo, que ya estás poniendo en práctica, realmente no tenía ni idea que esto existía. Así que muy interesante lo que nos mostraste, ¿no? Así que bueno, no sé si hay algunas preguntas en el chat. Creo que yo no vi preguntas, salvo, bueno, el comentario de Carolina, que bueno, excelente Paolo, la presentación obviamente, y que nos cuentes más de la bioimpresora, pero bueno, no sé si hay alguna manito. Sí, estamos repasados de la hora. Quiero agradecer, mientras piensan preguntas, a todos los que hasta ahora siguen conectados, que son un montón. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud más allá de la de Carolina. Si le parece, para contestarle la pregunta de Carolina, para ampliar un poquitito más de esta técnica, nada, básicamente esta técnica primero que llegó para quedarse porque es una técnica excelente que podría reemplazar los modelos in vivo. Hay un montón de papers publicados en los últimos 3-4 años utilizando esta bioimpresora. Cuando empecé a utilizar este equipo, leí un montón de papers y hay un montón de estrategias para utilizarla, desde trabajar con modelos de melanoma, donde con la bioimpresora generaron literalmente dermis y epidermis, hasta trabajar con muestras de pacientes. Eso la verdad que está muy bueno también, trabajar con muestras de biopsias de pacientes para terapia dirigida, donde, por ejemplo, se extirpa un tumor o se hace una biopsia, ese tumor es disgregado y se mezcla con estas matrices, que uno, dependiendo del objetivo, va a elegir el tipo de matriz que va a utilizar, y con la muestra del paciente se pueden generar con una biopsia mínima de 2 a 3 milímetros de espesor, se pueden generar hasta 24 tumores bioimpresos, y a partir de esos tumores bioimpresos uno puede probar diferentes terapias, que pueden ser terapias dirigidas porque están literalmente dirigidas a cada paciente en particular. Así que nada, es una tecnología que nada, si es posible tenerla, se puede generar mucho contenido a partir de ella. Muchas gracias, Paolo. No sé si ahí, Carolina, te conté un poquito más. Bueno, obviamente debe dar para una charla solo sobre ese tema, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay alguna manito por ahí, yo no veo, tampoco hay en el chat. Bueno, muchas gracias. Varios que manifiestan en el chat que, bueno, que todas las presentaciones fueron muy interesantes, gracias a todos los expositores, excelentes, interesantes todas las presentaciones. Bueno, yo agradecí en el chat, también agradecemos desde la Sociedad Argentina de Genética a todos los que se inscribieron por su interés, por participar, por conectarse, y yo cierro con esto cortito. No sé si vos, Virginia, querés hacer comentar algo, pero quiero no olvidarme de agradecer muy especialmente a la doctora Virginia Pasquinelli, directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Ambientales y Naturales de la UNOVA, porque en realidad, si bien como hoy la presidenta de la SAC, ahora que no está, digo presidenta, la doctora Elsa Camadro, bueno, me agradeció a mí como parte de la Sociedad Argentina de Genética y de la Comisión de Docencia. Bueno, tampoco hubiésemos llegado a armar este webinar si no fuera gracias a este trabajo conjunto que hicimos con Virginia, por su buena predisposición y por, bueno, ser el vínculo con los distintos grupos de investigación de la UNOVA, y bueno, llegar a este webinar con estas hermosas presentaciones. Así que bueno, quiero destacarlo y rescatarlo, y además porque la UNOVA nos facilita la plataforma para poder en este ciclo de webinares poder no solamente realizarlos de manera gratuita, que es algo muy importante para la SAC. Ustedes saben que en general las sociedades científicas, y particularmente en nuestro país y en estos tiempos, tenemos serias dificultades económicas, financieras, entonces todo es remar, ¿no?, en el dulce de leche. Y bueno, contar con el uso de la plataforma de manera gratuita, que estos webinarios se graben y después queden a disposición
en los canales de YouTube, tanto de la UNOVA, de la ECANA, como de la Sociedad Argentina de Genética, ha sido muy importante para nosotros desde la Sociedad Argentina de Genética. Así que bueno, yo por mi parte nada más, los despido, les agradezco nuevamente a todos y todas, y bueno, será hasta el próximo webinar. Muchas Bárbaro, gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias a los expositores y a las investigadoras. Gracias. Gracias a todos. Adiós, gracias a los asistentes. Chao, chao. Chao, Susana. Chao, chao.